SER Podcast. Y de todas las opciones que tenía Isabel Díaz Ayuso para responder a la masiva manifestación que ayer tomó el centro de Madrid en defensa de la sanidad pública, de todas las opciones que tenía Ayuso, ha optado públicamente por el desprecio, por desdeñar los motivos de los 200.000 manifestantes que salieron a la calle y vincularlos con la ultraizquierda. No fue en defensa de la sanidad pública, sino para buscar un nuevo liderazgo de izquierdas, en este caso de ultraizquierda, en la Comunidad de Madrid, debido a la debacle que va a sufrir el Partido Socialista. Si hubiera sido por una manifestación únicamente por la sanidad pública, no duden que hubieran acudido 2 millones de madrileños. Esto ha dicho públicamente la presidenta de Madrid, pero la prueba de que lo de ayer sí ha generado nerviosismo en su entorno es que la Comunidad de Madrid ha citado para mañana a los convocantes de la huelga de médicos. Y el Partido Popular, aunque difunda que no está demasiado preocupado con que la marea blanca que ha despertado Ayuso se contagie a otras comunidades en las que gobiernan, el PP nacional ha convocado esta misma tarde en Génova a los consejeros de Sanidad de las autonomías del PP. Ahora lo ampliamos todo. Antes, el tiempo. Jordi Carbón. Buenas tardes. Mañana la nubosidad será abundante en todo el país, menos en el Mediterráneo y Canarias, donde tendremos muchos momentos de sol, además con ambiente suave durante la tarde. En el resto, con más nubes que hoy, la sensación será de una tarde más fresca. Además, con una sensación acentuada por el viento fuerte de poniente, y en la mayor parte de sitios estas nubes dejarán poca agua. Solo esperamos precipitaciones significativas en la vertiente sur de los principales sistemas montañosos en Extremadura, y donde más va a llover y con más intensidad la próxima madrugada en Galicia. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La selección de fútbol está realizando a esta hora su primer entrenamiento en la concentración premundialista. Recordemos, mañana los 26 de Luis Enrique viajarán a Jordania, jugarán un amistoso allí el jueves y desde allí a Qatar, donde el miércoles 23 abrimos el Mundial ante Costa Rica, porque hay que recordar, Aimar, que quedan 7 días para que comience el Mundial de Fútbol el próximo domingo con el partido inaugural Qatar-Ecuador. Y hablando de fútbol, la renovación de Imanol, entrenador de la Real hasta 2025. Hay tal idilio entre Imanol, el club y la afición que realmente mucho no ha tenido que negociar. Bueno, una cláusula sí, y no con el Presi Aperribay, sino con su familia. La única cláusula que he tenido que pelear ha sido la de mi mujer, que me ha dicho que por favor, que los días que no tengamos partido entre semana, y como sabe que vamos a entrar en Europa, vamos a tener, que el día que tengamos descanso, que por lo menos aparezca a comer a casa. Que vaya a Zubieta, pero que aparezca a comer a casa. Las cláusulas importantes, Gallego. Yo dejaría algún día de entrenar e iría a comer a casa. Le conviene a Imanol. Empieza ahora 25. Y la crónica de este lunes la marcan las dos noticias con las que, de forma muy llamativa, el PSOE ha decidido copar el ciclo de noticias de hoy y apartar el foco de las consecuencias de la masiva manifestación contra la gestión sanitaria de Ayuso. Por un lado, la posibilidad de reformar también el delito de malversación, no solo el de sedición, y por otro, la segunda noticia. Quiero ser la próxima alcaldesa de Madrid y voy a dejarme la piel en esta tarea, porque amo esta ciudad. Porque esta ciudad necesita un cambio de políticas para que los madrileños y madrileñas tengan el Madrid que se merece. Reyes Maroto, ministra de Industria y futura candidata socialista a la alcaldía de Madrid. Ambos asuntos han movido hoy, como decíamos, la atención pública de donde estaba, que es en los efectos políticos de la manifestación contra la gestión sanitaria de Ayuso. Ella, Ayuso, ha optado hoy por despreciar esa manifestación, reduciéndola a un supuesto activismo de izquierdas para confundir a la opinión pública. Pero esta tarde, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha convocado al comité de huelga a una reunión mañana, la primera reunión concreta con los convocantes de los paros. Radio Madrid, Javier Carrera. 7 días ha tardado los que han pasado desde que comenzó la huelga, pero tras la masiva movilización de ayer, el gobierno de Ayuso no ha tenido más remedio que mover ficha para intentar cerrar la crisis abierta por el caos en su gestión de las urgencias. La cita es con el sindicato AMITS, el mayoritario entre los médicos convocantes del paro. Tiende puentes el gobierno madrileño, al mismo tiempo que sigue desdeñando a los sanitarios y sus reivindicaciones. Hoy la presidenta volvía a negar la realidad de estos centros. Se ha utilizado un pretexto de unas urgencias 24 horas sobre la que se ha arrojado todo tipo de mentiras. Y esa es la estrategia desestabilizadora de una izquierda irresponsable que busca desesperadamente aferrarse al poder. Una estrategia que se completaba con la versión amable en manos del consejero Ruiz Escudero. Avanzar en las posturas para esa desconvocatoria de huelga. Nosotros, por supuesto, mano tendida. Así que los sanitarios no se fían, acudirán a la reunión con una sola premisa. Reclama Ángela Hernández de AMITS una reestructuración completa. Si la consejería sigue insistiendo en la apertura de centros de urgencias sin médico, ahí difícilmente
vamos a poder llegar a un acuerdo. Lo cierto es que el caso en las urgencias sigue. Ayer mismo el 53% de los 80 centros estaba sin facultativo, solo 29 contaban con médico, enfermera y celador, como prometió en un principio el gobierno de Ayuso. Este estallido de la marea blanca en Madrid ha coincidido con el Comité Ejecutivo del Partido Popular, reunido hoy en la sede de Génova, pero Feijóo no ha dicho ni una palabra de la manifestación en su discurso en abierto ante los líderes territoriales del partido. Públicamente ni palabra del tema, pero esta tarde su responsable de Sanidad se ha reunido en Génova con todos los consejeros autonómicos del ramo, evidenciando que preocupación en la sede del PP por si el problema de Ayuso se extiende por el territorio, sí que hay. Mariela Rubio. Sí, Feijóo no ha hecho ninguna mención en su discurso ante los varones, aunque Díaz Ayuso sí ha pedido la palabra y a puerta cerrada ha asegurado que lo que está sucediendo en Madrid es un ataque político de la izquierda al PP que no va a quedarse en un asunto madrileño. Aunque Feijóo no se ha pronunciado al respecto, la preocupación de la Dirección Nacional sobre este asunto ha quedado perfectamente patente esta tarde cuando la responsable de Asuntos Sociales del PP, Carmen Navarro, citaba en la sede a todos los consejeros populares de Sanidad. Según Génova, estos coinciden en demandar una reunión urgente al Consejo Interterritorial de Salud para incorporar médicos de familia en formación en la próxima convocatoria MIR. En privado, muchos líderes territoriales temen que la crisis sanitaria se extienda en sus comunidades autónomas, pero con todo y a las puertas de Génova, quienes han hablado lo han hecho cerrando filas con la presidenta madrileña. Así lo hacía Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, o el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Parece que hay una intencionalidad política oculta detrás de esta manifestación. Posiblemente Madrid sea una de las comunidades autónomas que tenga una mejor sanidad en España. Quien como Feijóo no ha querido hoy pronunciarse ha sido Moreno Bonilla, el varón andaluz que ha asistido a la reunión, pero ha evitado atender preguntas y no ha tomado la palabra. En lo que se ha centrado Feijóo en su discurso hoy ante los varones del PP es en esa puerta que ha dejado abierta en las últimas horas el gobierno. Además de derogar el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados, el gobierno no descarta también que se termine cambiando el delito de malversación, que afecta también a líderes del procés. Esquerra quiere rebajar las penas a quienes no se hayan enriquecido en primera persona al desviar dinero público, distinguir entre quien malversa para enriquecerse él y quien no se enriquece. Y el gobierno dice que cuando Esquerra lo proponga formalmente en las enmiendas parlamentarias lo estudiarán. No lo descartan, por tanto. David Junquera, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lo ha dicho justo aquí en la SER el ministro Bolaños. Es decir, no descarta la reforma del delito de malversación. Bueno, yo en este momento lo que digo es que esperemos a la tramitación parlamentaria. Puerta abierta por la que se asoma con alegría Esquerra. Escuchamos al presidente Pere Aragonés. No todo hay que batallarlo, las cosas no caen del cielo. Hemos batallado mucho tiempo para que se eliminara la sedición. Ahora toca abrir esta batalla por la utilización perversa de la malversación. Pues recién iniciada la batalla de la reforma de la malversación, algunos en los partidos de gobierno ya lanzan los primeros disparos. En este caso, Jaume Asens y Margarita Robles. El delito que hay de malversación ahora mismo es un cajón desastre. No es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo. Y en este momento la regulación que hay es una regulación que es igual y que por tanto no es justa. Sobre estas palabras de la ministra de Defensa en Antena 3, cuestiona Feijóo a los varones socialistas. El líder del PP le pregunta a los presidentes autonómicos del PSOE si van a seguir el camino emprendido por Pedro Sánchez. Y el conjunto de su partido tendrá que elegir si le sigue a él en la sumisión al independentismo o sigue con la inmensa mayoría de los españoles en defensa de España. El PSOE está tranquilo, no espera esa revuelta de Paje, Vara o Lambán que reclama el PP, para el que tiene un mensaje Santiago Abascal. Que apoyaremos cualquier iniciativa que pase por desalojar a Pedro Sánchez. Reclama Vox una moción de censura al tiempo que alerta de que el gobierno quiere reformar la malversación para librar de la cárcel a Griñán y a los corruptos del PSOE de Andalucía. De aprobarse en los términos que estamos conociendo y que distinguen la malversación de quien roba de la malversación de quien hace un uso indebido de fondos públicos, la reforma sería un bálsamo para los 24 dirigentes independentistas que están procesados por este delito en tribunales de Cataluña, entre ellos nombres de peso en Esquerra como Josep María Llobé o Lluís Puig. A ellos hay que sumar los 3 fugados pendientes del Supremo, Puigdemont, Ponsatí y Comín, y también a Oriol Junqueras y los otros 3 exconsellers ya condenados por este delito en el alto tribunal. En el caso de los ERE, José Antonio Griñán y otros 8 exaltos cargos de la Junta han sido ya condenados por malversación. Ninguno de ellos robó, con lo que una reforma que distinga la malversación también les beneficiaría. Información de Pedro Jiménez. El defensor del pueblo contradice la versión oficial del Ministerio del Interior sobre el salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Asegura la oficina de Ángel Gabilondo que hay pruebas
de que los gendarmes marroquíes y la Guardia Civil actuaron de forma coordinada en contra de lo que sostuvo en origen el departamento de Marlaska, y afirma el defensor del pueblo que los agentes españoles eran conscientes del riesgo en el que se encontraban los migrantes. Es una resolución con fecha de octubre, cuando el defensor denunció 470 devoluciones ilegales de migrantes. En aquel momento solo conocimos la nota de prensa, un resumen escueto. Ahora tenemos el escrito completo, y es un escrito en el que el defensor del pueblo denuncia que los guardias civiles hicieron un uso desmedido de la fuerza. Llegaron a tirar piedras contra los migrantes. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se las lanzaron mientras estaban subidos en lo alto de la valla. El defensor del pueblo no solo critica ese gesto, sino que también cuestiona el uso de gas pimienta. Interior siempre ha reconocido el uso de material antidisturbio, pero ahora el defensor del pueblo alerta por escrito que rociar a los migrantes con spray pudo intensificar la situación de peligro de aquel día. Por hechos probados de que si gendarmes marroquíes entraron en territorio español, falsedades de ese tipo, salvo existencia de prueba, le solicito que no las refiera. Pues sí hay pruebas, dice el defensor del pueblo, que no solo cuestiona ese relato del ministro del Interior, sino que también alega que no es creíble que la Guardia Civil no tuviera conocimiento de la situación de riesgo de aquel día. Las imágenes vistas por el defensor desmontan esa versión porque el helicóptero captó en directo el momento de la avalancha con personas aplastadas en el puesto fronterizo del barrio chino, es decir, en suelo español. En esta resolución, además, Ángel Gabilondo zanja que la ambulancia que desplegó Interior no intervino en ningún momento. Y además, en otro escrito, el defensor del pueblo alerta de que los migrantes tienen imposible pedir asilo ni en Melilla ni en la embajada o el consulado español en Marruecos. ¿Y por qué? Pues principalmente porque para presentar esas solicitudes de protección internacional hay que pedir cita de forma telemática, y ese es un obstáculo insalvable para la mayoría de migrantes, es lo que dice el defensor, Javier. Sí, de hecho, abiertamente el defensor del pueblo admite que le preocupa el alto número de personas con necesidades de protección internacional que se ven obligadas a poner en riesgo sus vidas para poder pedir asilo. La ONG que activó esa investigación es la coordinadora de barrios, Patricia Fernández, es su abogada. Creemos que la Oficina del Defensor del Pueblo ha puesto negro sobre blanco algunas de las cosas que ya veníamos denunciando desde hace varios años, y es que hay un gravísimo ataque al derecho de asilo en nuestras fronteras. El defensor del pueblo tiene documentado, dice en su escrito, que el pasado 24 de junio un menor ingresó en el CETI de Melilla, pero lo más llamativo, dice, fue lo que ocurrió en marzo. 6 de los menores que consiguieron cruzar la frontera de Melilla tenían su solicitud de protección internacional en trámite. Esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha vuelto a reiterar que el gobierno mantiene la confianza en Marlaska. Yo en esto me remito a las propias declaraciones del presidente del gobierno, la confianza que tiene el ministro Marlaska, y eso me consta, no solo por declaraciones públicas del presidente, sino también por conversaciones privadas. Me consta que la confianza del presidente en el ministro Marlaska es total. Está haciendo una gran labor al frente del Ministerio del Interior, y es una persona no solo de su vida política, de su vida interior también, comprometida con los derechos humanos y con los derechos fundamentales. Lo que no va a hacer Marlaska, y así lo ha dejado por escrito en un documento al que ha tenido acceso a la cadena SER, lo que no va a hacer Marlaska es comparecer en el Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre ese salto a la valla. La Eurocámara le había mandado una invitación formal para que acudiera a la Comisión de Interior y Justicia, pero Marlaska dice que no va a ir, alegando que en España ya hay investigaciones abiertas sobre el tema. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. A su entera disposición y del Parlamento, abrazo fuerte, Fernando Grande Marlaska. Así de puño y letra, el ministro del Interior termina esta misiva en la que rechaza comparecer ante los eurodiputados, alegando que hay en España 2 investigaciones ya sobre el tema. El ministro incluye en esta carta a la que ha tenido acceso la cadena SER un enlace con sus declaraciones al Congreso, lo que ha sulfurado a algunos diputados de la izquierda europea que, como Miguel Urbán, exigen a sus anteriores socios de partido que pidan la dimisión del ministro español. No por no dejar de sorprenderme, no deja de ser una auténtica vergüenza que Marlaska haya puesto todo tipo de excusas para no venir a dar explicaciones al Parlamento Europeo con más de 40 muertos y 70 desaparecidos encima de la mesa. Es totalmente impropio e insólito que Marlaska no acuda al Parlamento. El Parlamento Europeo no tiene competencias para obligar a comparecer a los ministros, pero también es cierto que los responsables del Interior de Dinamarca y de Grecia se han aceptado en esta legislatura dar explicaciones por problemas con su política antiinmigrantes. Hora 25. Aimar Bretos.
El himno de Ucrania ha sonado hoy en Jersón, en la plaza principal, durante la visita de Zelensky a la ciudad liberada por sus tropas. El presidente ucraniano ha aparecido en Jersón por sorpresa y ha participado en el izado de la bandera en la sede de la administración de la ciudad. Zelensky ha agradecido el envío de armas por parte de la OTAN y los países aliados y ha denunciado crímenes de guerra rusos en la región. Nuestras pesquisas e investigaciones han documentado más de 400 crímenes de guerra cometidos por Rusia en la región de Jersón. Hemos encontrado los cuerpos de las personas asesinadas y hay civiles y también militares. Rusia ha cometido las mismas atrocidades que hemos visto ya en otros lugares de nuestro país. Ucrania avanza en su contraofensiva mientras se va haciendo más profundo el debate sobre si Zelensky debe negociar o no con Rusia. Estados Unidos, según el Wall Street Journal, quiere que se negocie, que se abran esas conversaciones para poner fin a la guerra. Por lo pronto, hoy se han reunido en Turquía el director de la CIA con su homólogo ruso para hablar en teoría de armamento nuclear. Y el hecho de que ese encuentro se haya anunciado es la noticia en sí. Pablo Morán. Washington y Moscú han mantenido canales de comunicación abiertos a pesar de la invasión de Ucrania. La novedad hoy es que conocemos este encuentro en Ankara, en el que el estadounidense William Burns quiere trasladar a su homólogo ruso las consecuencias del uso de armas nucleares en Ucrania y la posibilidad de volver a poner en marcha el tratado para la reducción de este armamento que se paralizó en febrero. Oficialmente el Kremlin sigue reivindicando la propiedad de Jersón, a pesar de la retirada de sus tropas y la visita a la ciudad de Zelensky, que hoy ha proclamado allí el inicio del fin de la guerra. Pero el secretario general de la OTAN ha pedido esta mañana que no se subestime el poder de Rusia. Vaticina meses complicados sobre el terreno. Otros apuestan por aprovechar el posible parón invernal en los combates para abrir una vía de negociación con Rusia, aunque sea a costa de ceder Crimea, según el Wall Street Journal. Oficialmente, el mensaje que llega de Occidente sigue siendo el del respeto a las condiciones que acepte Ucrania para sentarse a negociar con Putin. Es Joe Biden para quien lo que ha sucedido en Jersón es una victoria significativa de Ucrania. Eso lo ha dicho en rueda de prensa tras reunirse por primera vez con el presidente chino Xi Jinping en la víspera de la reunión del G20 que empieza mañana en Bali. Las relaciones entre los dos países no pasan por su mejor momento, pero el presidente de Estados Unidos ha dicho que no tiene por qué haber una guerra fría entre Estados Unidos y China. Ángel Villascusa. A pesar de las enormes tensiones que arrastran China y Estados Unidos desde agosto, tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, tras el encuentro con el presidente chino Xi Jinping en Bali, el presidente Biden asegura que cree que no habrá una nueva guerra fría porque no ve probable que China vaya a invadir la isla de Taiwán y que además la posición estadounidense sobre ese archipiélago no ha cambiado. No reconocen al país como soberano y debe mantenerse su independencia y su democracia fuera de China. Los dos mandatarios han abogado por fomentar la cooperación económica y sobre la lucha contra el cambio climático. Xi, que no ha aceptado preguntas, ha emitido después un comunicado. Dice que ambos países tienen que explorar la manera de relacionarse en la nueva era mundial. En una rueda de prensa, en este caso sí con preguntas, ha asegurado Biden que ha encontrado a un presidente chino comprometido con el diálogo. En las próximas semanas, el secretario de Estado, Antony Blinken, viajará a China para continuar con la normalización de las relaciones entre las dos principales potencias del mundo. Y en Estados Unidos, noticia de la tarde, siguen los despidos masivos en los gigantes tecnológicos. Después de Twitter y Meta, ahora es Amazon la que planea echar a la calle a 10.000 empleados esta misma semana, según el New York Times. Hemos preguntado a la filial de Amazon aquí en España a ver si esos despidos también van a afectar a trabajadores de la compañía aquí y nos dicen que sin comentarios. Sira Valdés. Hola, buenas tardes. Por el momento la compañía no quiere pronunciarse, pero lo cierto es que, como dices, el New York Times apunta que los despidos se producirán esta misma semana, afectarán a unos 10.000 trabajadores, el 3% de su plantilla global, y se centrarán fundamentalmente en tres divisiones, la de dispositivos, la de comercio minorista y la de recursos humanos. Despidos que llegan, por cierto, justo antes de la temporada de Navidad, cuando mayores ventas tiene la compañía y tan solo unos días después de que Amazon anunciara la congelación de las contrataciones, por lo que el gigante del comercio electrónico, que ha registrado pérdidas por valor de 3.000 millones de dólares entre enero y septiembre, está acusando el impacto de la ralentización de la economía, que también ha llevado a Twitter y a Meta a poner en marcha despidos masivos. Sira, gracias.
Es la manifestación que la plataforma en defensa del sector del transporte ha convocado hoy en Madrid en el primer día de paro indefinido, y el gobierno y las principales patronales del sector que no apoyan la protesta sostienen que ha sido un pinchazo, que la jornada ha transcurrido apenas sin incidentes. 14 incidentes ha calculado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que habla de seguimiento minoritario. Se han producido tan solo 14 incidencias. El seguimiento pues está siendo minoritario, pero de todas maneras estaremos muy atentos. Iberia pide al gobierno que se acaben ya las mascarillas en aviones. España es una excepción a nivel internacional. Ahora mismo prácticamente ningún país mantiene ya la obligación de llevar la mascarilla a bordo, y el director corporativo de Iberia ha aprovechado hoy un acto en el que estaba hablando ante varios ministros para implorarles que quiten ya esa obligación. Ya empieza a afectar al turismo y al negocio. Muchos pasajeros internacionales nos dicen que prefieren volar con otras aerolíneas o que prefieren volar a otros destinos porque 10 horas con la mascarilla a bordo, cuando ahora ya no es necesario ni imprescindible por razones de salud, no lo quieren hacer. 10 millones de euros es la multa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le ha impuesto a una farmacéutica por inflar de forma desorbitada el precio de un medicamento para tratar una enfermedad rara. Lo inflaron aprovechando que eran los únicos que la comercializaban. Claudia Platero, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Hasta por 1000 llegó a multiplicarse el precio, según la denuncia que hicieron el Ministerio de Sanidad y la OCU, denuncia a raíz de la cual la CNMC empezó esta investigación. Lo que ha certificado Competencia es que en 7 años pasó de costar 984 euros cada envase a 14.618. Aseguran también que la farmacéutica Leadiant ha abusado de su posición de dominio en el mercado, al ser la única que fabrica y se encarga del suministro de este medicamento. Es un medicamento que se llama ácido quenodesoxicólico y sirve para tratar una enfermedad rara que provoca diarrea crónica en niños, cataratas juveniles o el deterioro de la capacidad cognitiva. La mirada de Xavi Vidal Folk. La recuperación de la ciudad de Jersón por el ejército de Zelensky, y sin carnicerías, es un hito clave en la guerra de Putin. Con Jersón de nuevo en casa pasan muchas cosas, todas importantes para la resistencia ucraniana. Parapeta a Odessa, afianza su tramo de costa en el Mar Negro, fuerza la más importante retirada militar parcial del Kremlin, demuestra la inutilidad de haber llamado a filas a miles y miles de reservistas rusos, obliga a reconocer públicamente a los generales del invasor que les fallan los suministros a las pocas semanas de celebrar el ilegal referéndum de adhesión y declarar esa región como territorio ruso para siempre. Todo eso se revierte, se esfuma y priva a Putin de la única capital de provincia conquistada. A casi 9 meses de la invasión, está casi donde estaba. Jersón marca así un antes y un después. El después no es necesariamente fácil. El Kremlin puede intentar redoblar su saña en otras zonas. Probablemente la guerra proseguirá, aunque quizá a menor intensidad. Pero también podría entrañar esperanzas. No parece ser aún el momento de negociaciones formales para un armisticio, pero ya lo está siendo para multiplicar discretos contactos necesariamente previos a sentarse de nuevo a la mesa con mejor éxito que antaño. Ojalá. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.